Saludos amigos, Carlos Arturo Guizarre, un servidor, Manuel Jiménez, ya estamos con ustedes. Vamos a compartir esta hora tratando temas de interés internacional, como hacemos habitualmente cada viernes, pero además de esos comentarios, tendremos a Henry Ebrard ofreciéndonos nuestro análisis y su comentario en materia económica. Jorge Saade se estará integrando un poco más adelante al programa porque él es siempre nuestro participante estelar al final de la semana para tratar estos temas internacionales. Don Carlos, mi saludo, ¿qué tal? ¿Cómo está, señora? Aquí estamos pues tratando de darle la vuelta al mundo como todos los viernes, enfocados en la situación internacional porque, Manuel, nuestros televidentes nos lo solicitaron así, porque se ha demostrado, o los dominicanos hemos visto, cómo el mundo influye en el mismo funcionamiento de nuestro país. Por lo tanto, queremos saber tanto lo que pasa en nuestro país como lo que pasa en el mundo. Sí, esa interconexión a nivel global hace que cualquier acontecimiento probablemente usted lo entiende muy lejos en la distancia, pero tiene algún nivel de repercusión también internamente, es decir, que los hechos internacionales se relacionan uno con otro. Carlos, quisiera iniciar este programa de hoy abordando la situación en Cuba. Cuba está viviendo una situación de escalada en términos de deterioro de lo que es su condición económica, su condición social, y esto obviamente se agrava a partir de lo que se informó esta semana de que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, estaba confirmando que Pemet, que es la empresa petrolera mexicana, había dejado de enviar petróleo a Cuba. Lo que se había documentado es que entre enero y septiembre del año 2025, Pemex estaba enviando alrededor de 20,000 barriles diarios de petróleo a Cuba. Esta situación de repente se dice, bueno, se suspendió estos envíos de petróleo por parte de Pemex a México, una situación que evidentemente agrava esta situación interna en Cuba, porque ustedes conocen que a partir de la operación militar que realizó Estados Unidos en Venezuela, concretamente en Caracas, apresando al presidente de turno en ese momento, Nicolás Maduro, y su esposa, que guardan prisión en una cárcel de Nueva York, el régimen venezolano, por presiones de los Estados Unidos, rompió todo vínculo con Cuba, lo que incluye la suspensión de los envíos petroleros de Venezuela a La Habana. Y esto ha provocado que ya se esté reportando de que en Cuba se están produciendo largas colas de vehículos frente a estaciones de expendio de combustible porque el combustible comienza a escasear. Y no solamente a nivel de la venta de combustible directo para el transporte está afectando a Cuba, sino también para la generación eléctrica, que es su punto crítico. Cuba está registrando apagones a nivel nacional que en algunas ocasiones han llegado a prolongarse hasta por más de 20 horas. Y esta situación se ha vuelto más frecuente a medida que se endurece esta falta de combustible en Cuba. Es una situación que uno diría, porque México trata de mantener, Carlos, una situación un poco dual en esto. Por un lado, la presidenta Claudia Sheinbaum dice, bueno, México siempre ha sido solidario. México siempre, por razones de autodeterminación de los pueblos, no se condiciona en torno al tipo de régimen que esté gobernando un país, sino que ellos sencillamente entienden que si ese régimen tiene presencia en ese país, ellos son respetuosos de esa condición y no intervienen bajo ninguna circunstancia. Y partiendo de ese criterio, han mantenido esa solidaridad con Cuba. Pero extraña que se rompa este suministro de petróleo en un momento en que al parecer Estados Unidos está ejerciendo ciertas presiones sobre México para que corte estos suministros. Y en el día de ayer, justamente, el presidente Donald Trump está advirtiendo que aumentará los aranceles, que es la palabra favorita de Trump, aumentará los aranceles a los países que suministren petróleo a Cuba. Y esa parte representa una presión directa sobre México.
¿Qué va a pasar? Bueno, ayer Claudia Sheinbaum, en medio de ese discurso un poco ambiguo, decía que bueno, vamos a mantener el suministro de petróleo a Cuba, pero uno se pregunta, ¿realmente se suspendió o es una decisión que México adoptó ya para mantenerla en el tiempo dentro de esta política de la administración Trump de presionar al régimen cubano para producir un cambio político en la isla? Bueno, la señora Claudia Sheinbaum tiene un punto. México, por medio de su petrolera estatal Pemex, suministra petróleo a Cuba entre 15 y 20 mil barriles de petróleo diario desde el año 1992. Recordamos que desde los años 30 hasta el año 2000 estuvo gobernando el PRI en México, quienes no solamente representan a las élites mexicanas, sino que también eran los grandes socios de Estados Unidos, y pese a esto, pese a que gobernaba en México un partido eminentemente de derechas afines a Estados Unidos, tuvieron lo que calificaron como un gesto humanitario de suministrar este petróleo a un país que justo luego de la Unión Soviética se esperaba que iba a caer en una situación muy difícil. Por eso cuando el partido Morena, actual gobernante, primero López Obrador y ahora la señora Sheinbaum, dicen, bueno, pero esto es una política recurrente de México, no están diciendo mentiras, no están engañando a nadie, ciertamente. Sí, porque brevemente el ejercicio del PRI y el ejercicio de Morena en términos de política exterior no ha representado grandes cambios para México. No, por supuesto que no. Solamente, aunque López Obrador sí fue un poco más aislacionista Sí. que los presidentes anteriores, y también Felipe Calderón y Honosa, fue bastante aislacionista, se concentró más en su fracasada lucha contra el narcotráfico, pero el envío de petróleo mexicano a Cuba es una política recurrente del gobierno mexicano sin importar la ideología. Ahí se lo compramos a Claudia Sheinbaum. ¿Qué no le compramos a la señora Sheinbaum, que ha salido incluso hasta más graciosa que su jefe político? Y que su antecesor. Sí, que la suspensión de Pemex no tiene nada que ver con el hecho de que Donald Trump ha planteado en su estrategia de seguridad nacional que América es para los americanos, la doctrina Monroe, que ahora es Donroe, y que esas presiones estadounidenses no tuvieron nada que ver en la suspensión de este petróleo. Lo dijo la señora Claudia Sheinbaum, y desde Washington le hacen el coro porque el secretario de Energía estadounidense dijo que nunca habló con el gobierno mexicano para esta suspensión, y la verdad, Manuel, es que no hace falta, porque solamente hay que leer el Truth Social de Donald Trump para darse cuenta de que esta era una decisión de sentido común. Si tú quieres mantener la fiesta en paz con tu principal socio y con tu vecino fronterizo del norte. Carlos, y precisamente ayer no hace falta. La presidenta y hacía falta, perdón, hacía falta que Donald Trump llamara a Claudia Sheinbaum y le dijera, mira Claudia, deja de mandar gasolina para... Pero a eso voy. En el día de ayer, Claudia Sheinbaum revela que sostuvo una conversación telefónica con el presidente de los Estados Unidos y solamente habla de los temas de agenda en esa conversación: petróleo, seguridad y comercio. Fueron los temas que abordaron el presidente Trump y la presidenta mexicana. Y no tienen nada que hablar de fútbol ellos, no, porque van a celebrar el Mundial ahora. Bueno, es un tema porque está creciendo la demanda para que haya un boicot, por lo menos de los fanáticos. Que no va a funcionar. Boicot. Eso es Joseph Blatter, óyeme. Ese boicot de la FIFA. Pero déjame terminar, porque es un expresidente de la FIFA que está planteando eso. Sí, un expresidente de la FIFA. Sí, un expresidente de la FIFA. Pero lo que te quiero decir es que ella, aunque dice los temas que abordaron, no entra en detalles sobre lo que conversaron. Pero si hablaron de petróleo, seguro que en esa conversación se incluyó ese petróleo que Pemex manda a Cuba. Pero es que es infantil que Claudia Sheinbaum diga que no recibió ningún tipo de presión de Estados Unidos. Pero te voy a explicar el boicot de la FIFA. Rodríguez. Mira, sí,
Delcy Rodríguez tiene una estrategia muy clara de un doble discurso, de que a su parroquia le habla de soberanía, chavismo y todo, y luego a la hora de la verdad hace lo que tiene que hacer. A diferencia de Claudia Sheinbaum, que no sabe dónde va. Pero Joseph Blatter, expresidente de la FIFA, plantea el boicot contra Estados Unidos agarrándose de políticas migratorias que ha tomado la administración Trump, y te explico. Precisamente en la primera administración de Trump se persiguió a Joseph Blatter. Recuerda que Joseph Blatter fue separado de la FIFA por un caso de corrupción. Básicamente el FBI estadounidense, bajo el mandato de Donald Trump, acusó a Joseph Blatter y a otros funcionarios de la FIFA de recibir sobornos para que la FIFA decidiera que el Mundial de 2022, que Donald Trump aspiraba que fuera en Estados Unidos, se celebrara en Qatar. Oye esto, cuando la FIFA decidió que el Mundial de 2022, en vez de dárselo a Estados Unidos, que estaba concursando por la sede, se lo dio a Qatar. Recuerda que el Mundial de 2022 se celebra en este país del Golfo Pérsico. Donald Trump, por medio del FBI, comienza una investigación de cómo se maneja la FIFA, y ahí se descubrieron vínculos de pagos extraños que nunca el señor Blatter pudo justificar, y por eso la espina del señor Blatter con la administración Donald Trump, quien es la causante de que lo separaran de la FIFA. Bueno, vámonos a una pausa comercial, retornamos en breve, porque ya tenemos en los estudios a Jorge Saade para seguir abordando los temas de interés internacional. Retornamos en breve. Resaltamos la manufactura dominicana con el sello que nos une, las manos que lo fabrican, la fuerza de la industria y el apoyo del consumidor, agregando valor a lo hecho en el país, ampliando y promoviendo la producción dominicana, colaborando con la creación de más y mejores empleos y posicionando la industria dominicana en los mercados internacionales. Hecho en República Dominicana. Lapropuestadigital.com, un medio digital alternativo de contenido amplio, variado y de calidad, de actualización permanente, una interesante oferta de información nacional e internacional, análisis, reportajes, artículos de opinión, videos y otros contenidos de actualidad. Toda la información y el análisis están aquí. Lapropuestadigital.com. En la mañana con Teleimpacto. En la mañana con Teleimpacto, un espacio de análisis, entrevistas y comentarios sobre el acontecer nacional e internacional. Nelson Encarnación, Manuel Jiménez, Gregory Caimares, Graciela Fontaneto, especialista en medicina estética, y Argenis Viñas, hablándonos de cine. En la mañana con Teleimpacto, de lunes a viernes, de 7 a 9 de la mañana. También síguenos en YouTube. Que esto no es un compendio solo del esfuerzo y del trabajo que ha hecho Diógenes, sino es un pedazo de nuestra historia, de nuestra memoria. Celebrar lo que significa el nacimiento de Sueños de Octubre. Léanlo, lo invito a que lo lean, porque es sin duda alguna un libro verdaderamente motivador. Sueños de Octubre, el arte de la entrevista. Un libro para todo público. A la venta en Centro Cuesta del Libro y en los hipermercados Jumbo. Los dejo con el análisis y el comentario económico a cargo de Henry Ebrard.
Así que adelante, don Henry. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo. Para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. ¿Qué tal, amigos de Propuesta de la Noche? Un placer estar de nuevo con todos ustedes. Yo soy Joan Guevara y es momento para revisar lo que acontece en el mundo económico financiero, tanto en lo local como en lo global. Como ustedes saben, los días viernes tratamos de seleccionar un tema que nos parece relevante para los próximos días o próximas semanas, o el tema que fue estelar en la semana de hoy. Y este tema pues cumple con ambos parámetros. Los precios del oro, qué implicación tiene para la República Dominicana. Ya yo quisiera orientarlo sobre el tema de que mucha gente, quizás por desconocimiento, no creo que sea por mala intención, aunque a veces hay de todo en las viñas del Señor, algunos han estado llamando a que se revise el contrato firmado entre el Estado Dominicano y la Barrick-Gold sobre el argumento de que por haber sido supuestamente mal negociado por las autoridades dominicanas, no permite a República Dominicana beneficiarse de los extraordinarios incrementos de los precios del oro. Nada más falso que este argumento, por las razones que sea. La realidad es que el contrato firmado entre la Barrick-Gold y la República Dominicana, un contrato de arrendamiento, aunque la propiedad legal es y sigue siendo, por supuesto, el Estado Dominicano, contempla prácticamente un acuerdo 50-50, donde de un lado el Estado Dominicano pone a disposición la mina de oro. A cambio de esto, la firma Barrick-Gold con su socio americano Newmont pone el capital, la inversión, el conocimiento tecnológico y la distribución a nivel comercial en los mercados mundiales. Producto de eso, el año pasado, es una buena ilustración de lo que yo estoy diciendo. El año pasado, mientras los precios, el valor exportado por la mina de oro creció en un 53%, las recaudaciones del Estado crecieron en más de 170%, y cerraron de un presupuesto de 13.000 millones de pesos, cerraron en 41.000 millones de pesos. Es una excelente ilustración de que gracias a este contrato, pues el crecimiento de las recaudaciones es mayor al crecimiento del precio. Y eso es muy importante porque los precios del oro, lo más probable es que van a seguir subiendo. Apenas 3.400 y algo en el presupuesto 2026. Estamos ya por encima de $5.000 y algunos están proyectando que los precios del oro pudiesen superar los $6.000 antes de finalizar el año. Si a eso añadimos de que la producción de oro va a crecer en los próximos años, hoy en día alrededor de 650.000 onzas al año, y pudiese llegar hasta 850.000 onzas a partir del 2028, estamos hablando que la producción de oro, la exportación en dólares y las recaudaciones en pesos van a dispararse en los próximos años. En vez de perder tiempo en discusión inútil, que es pretender renegociar un contrato que es muy favorable a la República Dominicana, más bien deberíamos de enfocar la discusión en algo que es fundamental: cómo asegurar sembrar la minería, o sea, cómo asegurar que esos recursos, que no son infinitos, son finitos, porque cada onza que se extrae de la mina
no se va a reproducir, se necesita garantizar que el uso de esas recaudaciones extraordinarias se pueda usar de la mejor manera posible y permita, tal como lo ha definido y acordado la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo, que el dinero de la minería sea una fuente de financiamiento del desarrollo del país. En este sentido, yo creo que dos ejemplos muy positivos, Colombia y Perú, donde una proporción importante de los ingresos mineros se sacan del presupuesto general para ponerse en un fideicomiso o en fondo soberano, o en el caso de Noruega, es una vía que debe estar explorando la República Dominicana en un momento cuando es preciso reabrir la agenda de las leyes de transformación, una agenda de transformación, y para eso pues el tema de la minería y cómo garantizar de que esos ingresos se puedan invertir de la mejor manera y de este modo sembrar la minería, yo creo que es un reto muy bonito para este año 2026. Hasta aquí mi comentario para el día de hoy. Les invito a que me sigan a diario siempre en mi cuenta de Twitter, @zebrarh. Por supuesto, esperamos estar con ustedes. Será cuestión de este lunes, mismo lugar, misma hora. Hasta luego. Cuídense mucho. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo. Para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Bueno, Carlos Arturo Guizarro, un servidor, Manuel Jiménez, damos la bienvenida a Jorge Saade. Damos la bienvenida por este viernes, pero Jorge Saade siempre está con nosotros cada viernes. Pero saludos, Jorge. Gracias, Manuel, Carlos Arturo y ustedes televidentes. Bienvenido, Jorge. Sí. Gracias. Jorge, hay un tema que evidentemente desde el día de ayer ocupa la atención en el plano internacional, y es que el Parlamento venezolano, digo el Parlamento, aunque es un Congreso Asamblea Nacional, la Asamblea Nacional, aprobó la reforma a la ley petrolera en Venezuela. Esto va a permitir, en palabras de Delcy Rodríguez, que es la presidenta de facto de este país suramericano, que fluya la inversión extranjera a este recurso mineral y estratégico. Sí, también Delcy dijo que es una decisión soberana. Sí, exactamente, que nadie se lo cree. Sí. Obviamente esto se produce precisamente después de una comparecencia de Marco Rubio, el secretario de Estado de los Estados Unidos, ante un comité del Senado de los Estados Unidos, donde él hablaba y detallaba la forma en que Estados Unidos está administrando los recursos que provienen de la venta de petróleo venezolano. Concretamente dijo que estos recursos se están depositando en un banco de Qatar. Con una normativa reforzada con una orden ejecutiva del presidente Trump, para evitar que países acreedores de Venezuela puedan de alguna manera actuar contra estos recursos reclamando el pago de deuda. Pero fundamentalmente lo que me llama la atención es que Marco Rubio delineó ahí cómo estos recursos ingresan a estos bancos, están bajo el control del Tesoro de los Estados Unidos, pero también define la prioridad en el orden de uso de estos recursos por parte del gobierno de Venezuela, lo que mata evidentemente este discurso de Delcy Rodríguez de que esta decisión de la Asamblea Nacional Venezolana es soberana y que Venezuela mantiene su soberanía sobre estos recursos petroleros. Definitivamente creo que esa comparecencia de Marco Rubio ante el Senado es importantísima, darle seguimiento porque te explica con lujos y detalles qué es lo que está pasando y lo que pasará en un futuro en Venezuela.
Es una comisión bicameral integrada también por varios demócratas, entre ellos un republicano de tendencia demócrata, que le hace preguntas capciosas a Marco Rubio para ver más o menos qué es lo que presenta esto. La reforma de la ley de hidrocarburos en Venezuela responde a un reiniciar la industria petrolera al sistema, vamos a decirlo así, de mercado, aproximándose a ese hemisferio estadounidense, bien alejándose un poco también de esa concentración del Estado venezolano en torno a los hidrocarburos. No es que estamos privatizando, no se está privatizando el petróleo, sino que se está dando algún tipo de reforma para que haya mayor inversión extranjera, sobre todo estadounidense, que antes no la había durante el chavismo por Chávez, por Maduro, y que hoy en día está haciendo una especie de apertura, porque pareciera que estos regímenes reacios al sistema de mercado se dan cuenta después de que es necesaria la inversión extranjera por tema de tecnología, desarrollo y mano de obra capacitada, bien, que reinserta el mundo de hoy en día globalizado en torno a esto. Y el capital también. Luego, muchos de estos regímenes que se inclinan hacia la izquierda, que critican al libre mercado o al empresariado, se dan cuenta con el tiempo de que es precisamente ese libre mercado y ese empresariado el que genera el capital que hace falta para luego construir cosas, porque una industria tan técnica como la petrolera, bueno, tiene que tener maquinaria de última, debe tener también un know-how importante, poder pagar salarios a técnicos capaces que puedan llevar todos esos procesos y lamentablemente sin una lógica del libre mercado donde prime la utilidad y el interés precisamente de una empresa, es muy difícil administrar todo esto. Parte de la reconstrucción de la industria petrolera que a Venezuela le urge tiene que ver con llamar a actores internacionales. De hecho, utilicé la palabra retornar a ese mercado petrolero que está en Venezuela durante los gobiernos representativos, esa mal llamada Cuarta República, que más o menos tenía una buena actividad petrolera, pero cuando Chávez formula este tipo de ley de hidrocarburos, centraliza aún mayor el poder del gobierno y su industria petrolera como PDVSA, el manejo sobre todo de esta industria, que a pesar de todo hay que reconocer que no es lo mismo. Y hay que recordar que también durante ese marco de esa ley se vio el tema del despido de los técnicos de PDVSA, técnicos especializados y expertos en materia petrolera que hoy en día están escasos. Entonces, para retornar a este mundo es necesaria la inversión importantísima de empresas privadas estadounidenses que van de la mano con esa política estadounidense de Trump. Hay que reconocer una cosa, evidentemente que esta política de estatizaciones que puso en práctica el entonces régimen encabezado por Hugo Chávez fue de consecuencia fatal para la economía y el pueblo venezolano. Ahora, con esta reforma se están eliminando toda esa escalada de impuestos que impuso Chávez en su momento con medidas que adoptó para proteger, entre comillas, a la industria petrolera venezolana. Y hay que recordar que empresas importantes que intervenían en el sector se retiraron de Venezuela. Incluso algunas llegaron a iniciar procesos judiciales contra el gobierno venezolano por estas estatizaciones. Solamente en el caso de Chevron permaneció bajo el esquema que impuso el gobierno de Chávez. Pero de ese esquema, que no fue beneficioso para los venezolanos ni para el gobierno venezolano, evidente se ha pasado a otro esquema, que es el esquema que tenemos actualmente después de la operación militar de Estados Unidos en Caracas. Pero hay que hablar claro. Aquí lo que me parece que está poniendo en vigencia Estados Unidos es una especie de protectorado. En pleno siglo XXI, una especie de protectorado. Porque ¿qué es lo que está haciendo Estados Unidos? Estados Unidos tomó el control de la industria petrolera venezolana. Tiene pleno control sobre el gobierno de Delcy Rodríguez. Y de lo que se está hablando ahora es de que se propicie esta ley precisamente para facilitar que empresas norteamericanas, estadounidenses, no estamos hablando de empresas europeas, empresas chinas, empresas norteamericanas, vayan a invertir en Venezuela dentro de un contexto de mayores garantías, pero también de mayores beneficios. Yo te quiero preguntar, porque hay una parte que dice que esta ley permite un límite de regalía del 30%.
ese límite de regalías, ¿qué es lo que se entiende? Se entiende como de beneficio para el Estado venezolano por la explotación del petróleo, porque no entiendo mucho esto del límite de regalías del 30%. Bueno, habrá que profundizarnos bajo este esquema que facilita la reforma. Efectivamente, habrá que ver un poco también el tema de cuáles son las concesiones y los acuerdos detrás de bastidores de este tipo de ley con las empresas estadounidenses. Creo que antes me acuerdo de la época de los gobiernos participativos de la Cuarta República, mencionan el discurso de 50-50, que era un 50% para el Venezuela y 50% para las empresas norteamericanas. Creo que esto también responde cuando le hicieron la pregunta de los 500 millones de dólares, ¿dónde estaban 200 millones se lo volvió a Venezuela, mientras que los 300 millones estaban en Qatar. O sea, más o menos responde ganando intereses en Qatar. un banco de Qatar. O sea, más o menos están las proporciones. Creo que hay mucha tela que cortar. Creo que y además, cosa mejor, también si pudiera explicar la frase que ha utilizado Donald Trump varias veces. Dice, bueno, nosotros vamos a administrar estos recursos para beneficio del pueblo venezolano, pero también de beneficio del pueblo estadounidense, del pueblo de los Estados Unidos. Es un beneficio compartido. Es una cooperación, para decirlo así, bilateral, de manera simbiótica, que ambos pueblos salgan beneficiados. No es ningún secreto para nadie que una de las promesas de Trump ha sido bajar el precio del combustible. La única manera es ingresar más petróleo al mercado norteamericano por parte de las empresas privadas estadounidenses. Es una especie de arcaico de intercambio comercial en donde tú me entregas petróleo y yo a cambio te entregaría tanto dólares como productos estadounidenses, que fue la obligación por parte de esto. Entonces, no solamente... Y aparte de eso no te tumbo. Efectivamente. Ni te arresto legítimamente en medio de la noche. Y te prolongo el proceso de transición. Incluso. Sí, por eso que el tema de tutelas y protectorado está mucho un ganar-ganar. Efectivamente, que todo salga por sarcástico. Ahí hay muchísimos analistas que hablan de que es ahora, presuntamente, estoy arrastrando lo que están diciendo algunos analistas, que por primera vez desde hace muchísimo tiempo el pueblo venezolano percibe regalías de su industria petrolera, porque antes estaba privatizada por sectores bien adeptos al oficialismo que no permitían y según esas instrucciones de Marco Rubio, incluso destinar recursos para los hospitales venezolanos. Efectivamente, porque supuestamente después del 2005, creo que hubo una especie de limitante de los ingresos del petróleo directamente hacia las políticas públicas del gobierno venezolano, hacia los más beneficiarios que son el pueblo, porque también hay que recordar esa importantísima conexión y cooperación que tenía Venezuela con Cuba, de exportar parte de su petróleo a Cuba, que es lo que estamos viendo hoy en día, que México los detuvo por un tema también de cooperación con Estados Unidos. Bueno, en ese sentido, entonces, tendría el carril de adentro, obviamente, las petroleras estadounidenses, pero hay posibilidad de que otros actores del petróleo a nivel mundial puedan entrar por lo menos de la mano de Estados Unidos, o ya muy a la clara, quienes incursionarán en la industria petrolera venezolana son eminentemente empresas estadounidenses. Rotundamente no. Hemos visto que se está aplicando a la práctica la doctrina Don't Roll. Sí. La doctrina Don't Roll. Don't Roll de Donald Trump por la mutación del Monroe. Creo que, vamos a decirlo así, es una especie de ganancia de un botín por llevar a cabo lo que ocurrió en Venezuela el 3 de enero, y que todas las ganancias, los beneficios, las regalías han sido por la parte estadounidense, porque fueron los que se arriesgaron, vamos a decirlo así, de llevar a cabo ese tipo de decisión en Venezuela. Tuvieron muchísimas oportunidades y por muchísimo tiempo aquellos actores de empresas petroleras no occidentales, bien, como el caso chino, como el caso ruso, posiblemente, aunque no lo creo, bien, o sea, si podría decir que más adelante, a largo plazo, quizás haya una ínfima participación de empresas petroleras europeas, occidentales. Posiblemente la italiana Eni, posiblemente alguna francesa, pero el botín se lo lleva... o la BP de Gran Bretaña. O la Shell, quizás, posiblemente forzando un poco una especie de marco de cooperación de lo que vaya a ocurrir en Venezuela, quizás adentre este tipo. Pero hay que reconocer de que por muchísimo tiempo hubo bastante participación de empresas no occidentales en Venezuela. Entonces, para concluir... para el tema petrolero venezolano, termina entonces... con el reclamo de Guyana. ¿Dónde queda esto? ¿Pudiera la administración Trump volver a poner el tema sobre la mesa? ¿Pudiera el gobierno venezolano, tutelado por la administración Trump, hablar de esto? ¿O simplemente
el pasado 3 de enero Guyana se salvó de este reclamo histórico que tienen los venezolanos. Si se asuma el discurso de Estados Unidos, ha sido así. Bueno, el reclamo venezolano sobre el Esequibo es antiquísimo. De hecho, es independiente con cualquier tipo de gobierno y de ideología que ha estado en el poder. Sin duda alguna, creo que esto es una buena noticia, aunque no lo creamos para Venezuela y para el pueblo venezolano, con el tema de esa oportunidad, vamos a decir, ese empujón que le está haciendo Estados Unidos para desarrollarse su empresa petrolera. Pero en el punto de servir como mediador a favor de Venezuela, de acuerdo con los acuerdos de Ginebra, a pesar de que instituciones judiciales internacionales dieron la razón a Guyana sobre la reclamación, no lo creo. Hay muchísimos intereses, sobre todo esas proyecciones que tiene Guyana de que va a ser uno de los países con mayores producción y exportación petrolera por encima de Venezuela, por la plataforma que colinda hacia el Atlántico. Sí, tomando en cuenta en per cápita. Para concluir con el tema venezolano, ayer precisamente el presidente Donald Trump dice: estoy dando instrucciones para ya liberar el acceso al cielo venezolano, es decir, que se reanuden los vuelos comerciales a Venezuela. Sigue el proceso de liberación de los presos políticos, ya el Diosdado Cabello, que es el que maneja las cárceles venezolanas, ha dicho que 808 han salido en libertad, pero ya en el último día también se habló de un porcentaje importante de presos políticos que salieron a las calles. Todo esto se inscribe dentro de la política del presidente Trump de comenzar a generar una transición pacífica, segura. Él habló de una transición pacífica en Venezuela porque Marco Rubio igual lo dijo durante la comparecencia ante el Senado. Y después de esa comparecencia precisamente se reunió con María Corina Machado, que cuando salió de ahí, aunque no dio detalles del encuentro, sí habló de que Venezuela merece una transición real. Efectivamente, en materia política, hay que recordar el metamensaje que ha hecho Trump de que la primera aerolínea que retomaría los vuelos hacia Venezuela, nada más y nada menos que American Airlines. O sea, que mayor insignia de bandera, vamos a decirlo, imperialista que el par de A. Eso por una parte. Segunda parte, hemos visto cómo está comenzando la transición o el regreso, el retorno de Venezuela hacia el mercado internacional, hacia los satélites de los empresarios, a la normalidad, para decirlo así, del sistema de mercado. Pero yo tengo una especie de advertencia y temo de que esta construcción de la casa que se está haciendo por los techos, bien, haya sido muy apresurada y espero que no sea tan desmedida porque puede ser contraproducente para el Venezuela y que es lo que va a pasar en un futuro. Lo hemos dicho en este espacio, es por etapas, una etapa económica, luego una etapa política y una parte institucional. Creo que es indispensable también el tema de lo que va a pasar con María Corina Machado, que ella lo ha dicho en varias oportunidades, su papel y actuación no es en materia transitoria, sino más bien el post de transición en Venezuela. Pero lo que hay que ser claro de que a pesar de que Trump dijo que es una transición segura, pero la clave de todo esto es que va a ser paulatina, no tiene que ser algo muy abrupto, porque a pesar de todo conviven actores importantísimos, el chavismo de Venezuela, que tiene el control, bien, de esferas de poder en ese país. Sí. Bueno, vamos a hacer una pausa, Jorge. Cuando retornemos, vamos a hablar de dos temas también interesantes, la situación en Irán, porque ya se conoce a última hora la advertencia del Kremlin de que si Estados Unidos ataca a Irán, eso produciría un caos mundial. Entonces, vamos a ver, vamos a sacarle aritas a esta tensión en el Medio Oriente. Defíneme caos mundial. Exactamente. Vamos a hablar de eso ahorita. Sí, retornamos en breve. Resaltamos la manufactura dominicana con el sello que nos une, las manos que lo fabrican, la fuerza de la industria y el apoyo del consumidor, agregando valor a lo hecho en el país, ampliando y promoviendo la producción dominicana.
colaborando con la creación de más y mejores empleos y posicionando la industria dominicana en los mercados internacionales. Hecho en República Dominicana. En la mañana con Teleimpacto. En la mañana con Teleimpacto, un espacio de análisis, entrevistas y comentarios sobre el acontecer nacional e internacional. Nelson Encarnación, Manuel Jiménez, Gregory Caimares, Graciela Fontaneto, especialista en medicina estética, y Argenis Viñas, hablándonos de cine. En la mañana con Teleimpacto, de lunes a viernes, de 7 a 9 de la mañana. También síguenos en YouTube. Que esto no es un compendio solo del esfuerzo y del trabajo que ha hecho Diógenes, sino es un pedazo de nuestra historia, de nuestra memoria. Celebrar lo que significa el nacimiento de Sueños de Octubre. Léanlo, lo invito a que lo lean, porque es sin duda alguna un libro verdaderamente motivador. Sueños de Octubre, el arte de la entrevista. Un libro para todo público. A la venta en Centro Cuesta del Libro y en los hipermercados Jumbo. Jorge, una presencia naval importante, incluso de submarinos nucleares, tiene presencia en la costa de Medio Oriente, cerca de Irán, según ha dicho el propio presidente Donald Trump, que dice que aunque está negociando, está conversando con los iraníes, él mantiene la decisión de atacar a Irán. Esto se produce en un contexto donde a última hora el Kremlin está advirtiendo que un ataque de Estados Unidos a Irán va a generar un caos mundial. Creo que esa advertencia del Kremlin ya la ha dicho anteriormente con el tema de Venezuela, con el tema de Sí, el Kremlin no pasa de advertencia. Pero no son advertencias tipo amenazas, sino son advertencias tipo de alerta de que esto podría desequilibrar el orden mundial en materia económica, en materia geopolítica y política. Pero esa participación activa de Rusia en defender a otros hegemones en su continente no lo veo efectivo, y mucho menos con los Estados Unidos. Creo que esa modalidad de negociación de Donald Trump, que viene por una parte de que estamos discutiendo, vamos a negociar, que todavía no han comenzado, porque viene detrás de ellos un despliegue marítimo en las costas iraníes, es para prestarle atención. Donald Trump tiene las justificaciones, para decirlo así, del pueblo iraní que ha salido en las calles. De igual manera tiene otras excusas, como el asesinato de varios manifestantes iraníes, que nadie tiene exactamente la cantidad. Bueno, varios no, dicen más de 6.000. Sí, pero hay varias fuentes que no dicen exactitud cuántos han sido los fallecidos dentro de esas manifestaciones. Pero después de que neutralizaste el tema del Caribe, que ya está medianamente controlado, y el tema de Ucrania, que posiblemente se solventa este año o está en discusiones, creo que el objetivo de Trump ahora siempre ha sido Irán, y sobre todo con el apoyo que tiene Israel y esa insistencia que tiene Israel de contrarrestar a su mayor enemigo en la región. Bueno, entonces, en ese aspecto, ¿cómo se puede interpretar las palabras del Kremlin? ¿Qué pudieran hacer? Porque ya vimos con Siria y con Venezuela, que parecería que Vladimir Putin no es un socio confiable. ¿En qué se diferenciaría Irán del caso venezolano y del caso de Bashar al-Assad en Siria? En ese mismo orden hay un jingle que se ha popularizado en las redes sociales que dice: los comunistas, ¿dónde están? ¿Dónde están? Bueno, te puedo asegurar que los rusos de hoy en día no son comunistas para nada. Sí. El problema está en que es totalmente diferente. Porque a diferencia de Venezuela, la capacidad militar de Irán es muchísimo más grande. Estamos hablando de misiles balísticos, estamos hablando, quién sabe si o no, de ataques nucleares, de bombas nucleares. Son todavía capacidades de cohetes con ojivas que podrían almacenar material nuclear. Estamos hablando también de fuerzas proxies pro-iraníes en la región que no lo tiene en Venezuela, por ejemplo. Es decir, tienes, a pesar de todo del contexto, tienes a un Hezbollah latente, a un Ansarallah yemenita latente, milicias chiitas iraquíes latente, otra fuerza palestina pro-iraníes latente que podrían contrarrestar y atacar a un solo enemigo, que en este caso sería Israel.
hay que comentarle a nuestros televidentes que si ocurriese algo contra Irán, la respuesta inmediata sería contra Israel. Los intereses de Israel, que sería lanzar todo su arsenal de una guerra total, que para mí será la última entre estos dos actores, contra Israel, que siempre ha sido la bandera de Irán en los últimos, desde el 59. Minnesota se ha convertido en el punto de atención en Estados Unidos y al parecer la administración Trump se ha visto compelida a replegarse, porque se está hablando de un retiro gradual de los agentes del ICE ya en Minneapolis, después de dos asesinatos, porque típicamente se pueden considerar de asesinato lo que ha ocurrido. Y entonces ya esto está repercutiendo bastante en lo que es la política general entre los Estados Unidos. Los demócratas amenazaron con bloquear una serie de iniciativas presupuestarias del gobierno de Trump. Finalmente llegaron a unos acuerdos que evita un nuevo cierre. Pero evidentemente que Minneapolis, en Minnesota, ha representado la tensión durante toda esta semana dentro de la política interna de los Estados Unidos. Efectivamente, vi una especie de análisis que hacía esta relación de por qué Minnesota, porque a lo largo de los últimos años Minnesota ha sido un estado totalmente demócrata, que posiblemente esto es totalmente especulación, arrastrándome ese análisis, buscando de que cambie hacia un estado republicano para las próximas elecciones. Esto por una parte. Por otra parte, a pesar de todo, no hay que generalizar a todos los demócratas que están en contra de las operaciones anti-inmigrantes que ha hecho Trump. Hemos visto como alguno que otro senador le ha dado el visto bueno. También nos recurrimos a algunas cifras históricas en materia de repatriación y expulsión de inmigrantes ilegales en Estados Unidos. Trump está en tercer lugar por debajo de otros dos demócratas importantísimos. Y otra cosa que hay que resaltar importantísimo, hay que recordar las promesas electorales de Trump durante su campaña. Uno ha sido el tema de los precios, pero otro tema ha sido el tema de la inmigración, que ha sido también apoyada por muchísimas comunidades latinas en Estados Unidos frente a esa inmigración ilegal que permea, a pesar de todo, de la política doméstica americana. Pero todo esto que está pasando en Estados Unidos, especialmente en Minneapolis y Minnesota, concentra el punto de mira en una agencia en específico, ICE, que son las siglas en inglés para la Agencia de Control Migratorio y de Aduanas. La revista The Economist plantea que probablemente ICE se haya convertido en un cuerpo paramilitar al servicio directamente de Donald Trump y con ribetes de actuaciones totalmente políticos, planteando dos cosas. Primero, que actúan muy lejos de la frontera, que fue el punto para el cual fue creado, policías de frontera. Y segundo, que solo llegan a ciudades mayores históricamente votantes del Partido Demócrata, cuando incluso los estados donde más inmigrantes hay, precisamente, son históricamente republicanos, muy específicamente Florida, Texas y Arizona, pero esto se ignora y donde hace su mayor presencia ICE es en puntos demócratas. Y tomando en cuenta Minnesota pasa dos cosas. Fue donde se creó Black Lives Matter a partir del asesinato de una persona de color en el año 2018 y donde el gobernador Steve Walz, nada más y nada menos que compañero de boleta de Kamala Harris. ¿Qué tú piensas de eso que dice revista The Economist? No es nada al azar, creo que comparto ese análisis y muy buena observación, Carlos Arturo. Hemos visto que no es algo aleatorio el caso de Minnesota, pero no fue sino hasta hoy en día que la mayoría del público, entre nosotros los analistas, nos enteramos de ese término de ICE. De hecho, anteriormente era control migratorio, mayormente era Guardia Nacional, pero esa palestra pública y esa propaganda que ha tenido el gobierno de Trump de relanzar o anunciar o demostrar de que tiene esta fuerza es algo plausible para aquellos que votan por la inmigración. Dos datos. En 2025, Jorge, se duplicó el personal al servicio de ICE y se multiplicó por 9 su presupuesto. Dos cosas. Llama la atención, y algunas cadenas noticiosas en los Estados Unidos lo han planteado,
de que Obama sigue rankeado como el presidente de los Estados Unidos que mayor deportaciones de inmigrantes indocumentados realizó. Y en el caso de Obama no tuvo que recurrir a lo que está recorriendo ahora el ICE, esos agentes migratorios de los Estados Unidos. Pero es obvio que esta actuación de la Casa Blanca, este comportamiento del presidente Trump, le está generando pérdida de popularidad dentro de los Estados Unidos. Y así lo revelan las más recientes encuestas. Dice una encuesta reciente de una firma acreditada en Estados Unidos que los niveles de aceptación de Donald Trump han descendido a 37%. Y dice que es uno de los más bajos que un presidente norteamericano ha tenido en su primer año de gestión. Pero la mitad de los ciudadanos norteamericanos, más de la mitad de los ciudadanos norteamericanos, dicen que la administración de Trump ha sido peor de lo que se podía esperar. Es decir, peor de cualquier otra gestión que haya tenido presencia en la Casa Blanca, pero igualmente de las expectativas que sembró, que ha sido mucho peor. ¿Tú piensas que esa situación que se está dando hoy, según los resultados de esta encuesta, podría prolongarse o agudizarse en lo que resta de este año hasta las elecciones de medio término del mes de noviembre? Mira, muy buena la pregunta. Yo creo que este tipo de políticas antiinmigrantes creo que representa el interés nacional. Bien, yo no lo veo en materia partidista, no creo que sea una lucha interna, pero sí considero que es aprovechada de manera como factor catalizador por parte de los... Se podría entender no como un enfrentamiento partidista. El tema es el impacto que está teniendo entre personas que hasta el 2020 estaban en favor de la política migratoria de Trump. Por ejemplo, los hispanos votaron en favor de Trump porque entendían que esa masiva migración que se produjo durante el gobierno de Biden de alguna manera conspiraba contra sus propios intereses. Efectivamente, el tema es eso, que es una de las mayores problemáticas que agobiaban los estadounidenses cuando le preguntaban cuál era lo que más te molestaba. Yo creo que va a servir de factor catalizador por parte de los republicanos para exacerbar y recordar a ese voto del por qué fue hacia Trump en el 2024, eso por una parte. Mientras que la parte demócrata creo que lo están haciendo como una oportunidad de darse a conocer ante, para decirlo así entre comillas, la brutalidad policial, la mayor... van a aprovechar muchísimo y explotar el tema de los asesinatos que hubo recientemente contra inmigrantes ilegales, pero yo creo que eso sin duda va a afectar en las próximas elecciones, que no hay ningún secreto para nadie. Todas las políticas y decisiones tomadas por el Trump repercuten en la política interna, incluyendo lo que está pasando en Venezuela. Sí, entonces perdería la trifecta el Partido Republicano el próximo noviembre. Bueno, es muy pronto para especular, pero hasta ahora veo que es mucho más fácil que el oficialismo estadounidense gane unas elecciones de medio término. Bueno, las señales están ahí. En las últimas elecciones que celebraron en algunos estados, a los republicanos les fue muy mal. Bueno, es aleccionador el tema de la alcaldía de Miami. Sí, 30 años sin un alcalde demócrata. Sí. Efectivamente. Pero vamos a ver qué va a pasar más adelante. Sé que los demócratas no están pasando su mejor momento, no hay un liderazgo renovado y los que están, para decirlo así, frescos, no responden necesariamente a esa demanda del votante demócrata. A diferencia de republicanos que tienen un abanico de opciones y al trumpismo de frente. Jorge, ya para finalizar, hay un tema que no quisiera que pase por alto y es el hecho de que en Panamá se reunieron los presidentes latinoamericanos en estos días. Y entonces hubo una declaración final que me pareció un poco sin impacto, es decir, hablar de la necesidad de la unión de la región, pero hubo muy poco llamado a la situación que está viviendo precisamente la región con esta nueva política de Trump. Es decir, me pareció que como que se le sacó el cuerpo a esto. Sí, creo que uno de los principales líderes que asistió fue Lula y lo reconocieron, de hecho fue muy elogiado de esa reunión. Pero el problema de América Latina es que está viviendo una crisis por la polarización que ha sido afectada o mejor dicho, impulsada por Donald Trump. O que estás conmigo o estás en contra mía, pero si estás en contra mía te la vas a pasar muy mal, sin duda alguna. Sí, pero eso evidentemente que representa la debilidad que tiene Latinoamérica frente a Estados Unidos. El hecho mismo de reclamar unión, de reclamar acciones unificadas, yo siento que devela una situación de mucha vulnerabilidad
frente a la situación que está viviendo la región frente a Estados Unidos. Es bueno recalcar que Centroamérica siempre se ha subordinado a Estados Unidos. Lo que está cambiando un poco sí, pero ahora... No fue un encuentro centroamericano, fue un encuentro de la región. Lo que está cambiando ahora es que esas grandes economías suramericanas están sintiendo la presión de subordinarse al poder del norte, pero esas naciones centroamericanas siempre se han subordinado. Pero vuelvo y te repito que no fue un encuentro centroamericano, fue un encuentro regional. Es decir, que ahí estuvo toda América Latina. Señores, hemos llegado al final de esta propuesta de la noche. Muchísimas gracias a nuestro estelar participante siempre en estos viernes, Jorge Saade, por sus comentarios siempre oportunos, profesionales y muy reales sobre la situación internacional. A Carlos Arturo Guizarre, no se me olvida, ¿no? Carlos Arturo Guizarre, que siempre hace sus intervenciones también muy oportunas, y un servidor, Manuel Jiménez, por su sintonía. Recordarles siempre que además de la frecuencia de Teleimpacto, nos pueden seguir en nuestro canal de YouTube, el canal de Propuesta de la Noche. Buen fin de semana.